Si queremos trazar una historia del arte popular, pues empieza desde la comunidad, desde las unidades más pequeñas de grupos sociales. Se crea un lenguaje propio, una visión del mundo, por qué son las fuerzas de la naturaleza lo que son e interactúan, tienen que resolver necesidades básicas. El arte popular nace de la solución de esas necesidades básicas, en alimentarte, abrigarte y techo. Opto por estudiar antropología y especializarme en arte popular. Desde los 18 años, 19 años, ya tengo el camino trazado. Y esto tiene que ver con un proceso de búsqueda de identidad a partir de tener varias identidades. Mis abuelos judíos del viejo mundo, de Rusia y de Lituania, emigrados a Estados Unidos en finales del 19, y mis papás que llegan a México por accidente, se enamoran de este país, llegaron hasta San Cristóbal de las Casas conforme iban abriendo la carretera panamericana y dicen, de aquí soy. Me voy a la universidad. Al terminar el primer año académico, yo me voy a la Unión Soviética, este viaje de 3 meses. Y es yendo a los museos de etnografía de la Unión Soviética y después saliendo a una experiencia vivencial en Rumanía que digo, wow, el arte popular. Entonces yo regreso de ese viaje de la Unión Soviética diciendo, mi nombre es Marta, soy mexicana y a esto me quiero dedicar. Entre los valores intrínsecos para mí es la gran capacidad del ser humano de ver a la naturaleza, tomar de ella, conocer las cualidades de esos elementos de los recursos naturales, transformarlos en objetos útiles para la vida ritual y comunitaria. ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo? ¿Ves un cerro y sabes cuál es barro y cuál es óxido de hierro y cuál da plasticidad y que necesitas ligar el barro con otro elemento más arenoso para poder hacer un objeto y que luego lo tienes que quemar y luego lo vas a decorar? Estos son para mí procesos impactantes que claro tardaron mucho tiempo, es a través de mucho tiempo, pero son capacidades que tenemos los seres humanos. Una vez que el ser humano ya lo toma y empieza un proceso de transformación, conociendo qué es lo que tiene que hacer para transformarlo, es que empieza el proceso cultural. Se crea cultura en el momento en que tú ya transformaste o vas transformando. ¿Cómo pensar el arte popular? A mí me gusta el término arte popular. Creo que los artesanos se sienten cómodos con el término arte popular, que es un proceso de creación. Si vemos un objeto, tenemos que entender, que analizar qué hay detrás del objeto. Tenemos el hecho de que un grupo humano que produce le imprime
un algo que lo hace identificable y que en esta riqueza cultural de idiomas, de ecosistemas, de los recursos naturales que se utilizan, de las necesidades que se van resolviendo, tenemos objetos parecidos, no iguales. Y justamente es ese algo adicional que le imprime y que lo hace diferente al del grupo vecino o el grupo de 1000 kilómetros de distancia, que cumple la misma función. Para mí es uno de las bases para entender la identidad. La identidad es compleja y es sencilla a la vez. Cuando trabajando la colección de Ruth Lechuga, cómo lo clasificó, cómo lo catalogó ella, era el objeto y el pueblo, no el municipio, no el estado, eso ya eran elementos adicionales, el pueblo. O sea, nos vamos desde lo micro a lo macro. Y de ahí entonces ya puedes empezar a comparar las similitudes entre un pueblo y otro o las diferencias. En términos de identidad, la identidad está en el idioma, está en la cosmovisión y está en el medio ambiente. Para mirar al arte popular, yo creo que hay dos partes, ¿no? Una es lo que llamaríamos el oficio, el saber hacer. Y el otro es el arte, que es la creatividad, la capacidad de imprimirle a ese objeto iconografía, sentido, ritual o no. Creo que en México, cuando se habla de arte popular, esa parte del oficio tiende a ser heredado. Una de las cosas muy importantes de la cultura mexicana es su diversidad. Y esta diversidad deriva también de la diversidad geológica, la diversidad de ecosistemas, y estos también han contribuido a la diversidad cultural. Puede haber diferentes elementos de decoración que nos elevan el mensaje a otro nivel, y en el momento en que se convierte en mercancía para el consumo de personas fuera de la cultura, ahí es donde puede haber un rompimiento o puede haber un conocimiento para hacerlo de manera respetuosa. Creo que muy poca gente sabe que en la Ciudad de México hay producción artesanal, tanto tradicional, derivado de técnicas y formas tradicionales, como lo que estamos llamando emergente, que ya va para 40 años, lo emergente, y muy poco conocido o valorado, que es el arte urbano, el arte popular urbano o la artesanía urbana. Va a representar otro tipo de valores, de materiales. Sin embargo, cumple con varios de los criterios. He tenido la oportunidad de transmitir este conocimiento a muchas generaciones, a muchos jóvenes que incluso hoy en día, después de muchos años, han hecho de esto una forma de vida. No es el esfuerzo de Flor, ¿no? Es el esfuerzo de muchos
o sea, del colectivo al que pertenezco, pero también de las personas que decidieron arriesgarse y aprender, de las personas que decidieron también arriesgarse y enseñarlo en otros espacios, y de las personas que decidieron hacer una forma de vida de esto. Y la realidad es que vivimos en un mundo tan apresurado que muchas veces no deja tiempo para hacer esta labor, pero también en este mundo en donde pues la invitación es a comprar algo de úsese y tírese, ¿no? Y no precisamente a preservar un saber tradicional lleno de cultura, lleno de historia, de saberes tradicionales. Pues cada vez las personas le tienen menos afecto, menos conocimiento, simplemente les deja de interesar o nunca les interesó. Entonces, pues sí está el riesgo de que no sobreviva muchos años más. Yo desafortunadamente no soy, mis papás no me transmitieron el oficio, pero creo firmemente que la cultura del uso del papel en México desde hace muchos siglos, creo que de ahí he heredado esta parte de mi trabajo, ¿no? Pongo las sirenas en una bicicleta, ¿no? Me han llegado a preguntar, ¿cómo la mueve, no? O ¿por qué pone y se mueve, no? Pues son cosas que a veces no puedo contestar, pero yo hice la propuesta, ¿no? Todos nos nutrimos de todos tenemos influencia de todos, y es parte de los sueños del ser humano, ¿no? De querer ser mejor en lo que hace, ¿no? Y yo pues cada día, hoy a mi edad, pues digo, quiero hacer otras cosas, y tengo sueños, ¿no? Y tengo ideas y quiero realizar otras cosas. Y creo que eso es lo que lo mantiene a uno vivo, ¿no? A uno activo, a uno dinámico. Un ejemplo que a mí me encanta, que es Arzolique Barrio Urbano, de la familia Barajas, porque es muy urbano, o sea, toda su expresión es lo que tenemos y que usamos de lo prehispánico en nuestra vida contemporánea. El material, que es muy noble, es un material, se considera un material pobre porque viene de la tierra y se asocia que es muy barato. Pero aquí lo importante es como la transformación y el proceso que se le da al tocar estas texturas. De una pequeña pella o bola de barro, o sea, ¿cómo puedes transformarlo? O sea, ya depende de cada persona. Primero, de tus habilidades manuales. Segundo, de lo que quieras construir a forma de concepto o como quieras llamarle. Y tercero, que una vez que lo terminas, el mensaje que se va a transmitir cuando alguien más lo ve. Institucionalmente se considera más como una artesanía híbrida, porque no lo hacemos de la forma tradicional, como es en otros estados, no aprendimos de generación en generación, pero es una artesanía que se ha ido adaptando pues a la gran ciudad. En el momento que tú terminas tu pieza y la pones en el mercado ya con un precio, ya es una mercancía y entra en un mercado que tienes que aprender.
uno hace un equilibrio en no perder tu esencia, pero sí estar en el mercado. Creo que es muy importante considerar que la artesanía que se hace en la Ciudad de México va a tener características muy, muy específicas de su entorno. Y estas características van a ser tan variables como es la ciudad. Lo del papel picado en Coyoacán de Serapico, de Armando Arte Serapico, a mí, él aprende por sí solo prácticamente, no viene de una tradición artesanal, que es otro asunto. ¿Qué es tradición y qué sucede cuando hay vocación y uno aprende y desarrolla? Le llama la atención la miniatura y usa las mismas herramientas que se usan para hacer papel picado y las miniaturiza. Él crea sus propias herramientas para poder lograr la escala que él quiere de hacer cosas minúsculas, desde 3, 9 milímetros o piezas un poquito más largas, pero donde es el mismo martillado, las mismas formas chiquitas. Y eso para mí es maravilloso. En alguna impresión por ahí de un panfleto que me encontré en la calle, me encuentro una serie de lo que yo le llamo el sendal, un sendal serigrafiado. Tendría como medio centímetro por 1 centímetro de tamaño, y esta parte de la observación me hace que en mi cabeza empezara a buscar la forma de hacer ese tamaño. No es válido copiar obras, sino tomar en cuenta detalle y elaborar la propia pieza, ¿no? En cuestión de diseño. Sí, tomando referencias como los encajes, y no por copiarlos, sino por seguirlos teniendo vivos, porque hay un sinfín de encajes que se han perdido y que vale la pena que la gente los siga admirando, ¿no? Como tal. Unos maestros músicos guapangueros me dedican guapangos y diciéndole a mi arte, dibujando el viento. Dice el huasteco, me dice: yo plasmo la vida con el verso, dice, pero tú dibujas el viento, y para mí ha sido tan bello recibir ese tipo de detalles en base al trabajo, que dice uno, estás trascendiendo y trasciende, ¿no? Y quiero seguir trascendiendo como el papel, quiero seguir volando, quiero seguir dibujando el viento. También aquí nos fuimos ampliando un poco hacia el Valle de México o cercano Estado de México, donde descubrimos que todavía hay una gran riqueza, mucha gente trabajando, produciendo, entre ellos desde el tradicional rebozo, en el cual también me he estado involucrando desde hace ya más de 10, casi voy para 15 años, preocupada por el futuro del rebozo y la gran falta de comprensión de cuántos pasos. La laboriosidad del rebozo es impactante, y mostrar y decir, saben que esta prenda por sí sola no va a sobrevivir, necesitamos adoptarlos la gente de la ciudad. El hilo tiene que ser de algodón. Se urde, se pepena, se bolea, se dibuja, se amarra, se tiñe, se desata, se apunta y ya se teje.
Este trabajo se necesita de varias personas que te ayuden a tender la tela, agárrale aquí, apriétale aquí, hay que exprimirle aquí, como las telas hay que exprimirle un poquito. Mire, por ejemplo, este rebozo fue el primeritito que hice hace 55 años. Cuando me puse mi primer telar con letras, le digo, 17 años tenía yo. La satisfacción desde que si saco un rebozo, me acuerdo de mi abuelito, me acuerdo de mi tío, porque eso es lo que me enseñaron ellos, las labores y todo. Y si ese rebozo está bonito y me lo compran, me queda la satisfacción de haber recordado a mis abuelos y a mis padres. También el caso de Samuel Cruz, que yo no lo conocía, yo empecé a identificarlo en las redes y empecé a preguntar por él, porque yo heredé de mi mamá una colcha de San Miguel Ameyalco y daba por terminada, por extinta la tradición, y luego conocí a alguien, me dijo, creo que hay 2 señoras grandes, no lo sé, y ¡pum! De pronto está este joven involucrándose, aprendiendo de su abuela, de su mamá, reaprendiendo la técnica. Y una de las cosas que yo encontré muy importante en él es el valor ritual del textil. Que hayan textiles para las danzas de los arrieros, que primero se pueda proveer a la comunidad de estos textiles, que otros jóvenes, mujeres u hombres, lo aprendan. Y después ya pensar en vender, no es la comercialización hacia afuera, no es su primer interés. Y creo que esto también es muy importante que lo tengamos en vista, de que hay diferentes valores y diferentes maneras de resolver la vida cotidiana. Con el tiempo me di cuenta que era importante empezar a practicarlo porque ya habían menos personas que lo hacían. Entonces yo como danzante lo iba a seguir ocupando, ¿no? Con el paso del tiempo. Yo pretendo seguir danzando pues mucho más tiempo, el tiempo que me sea permitido. Entonces pues lo ocupo en la danza. De ahí surge mi interés por practicarlo también. Y también nuestros textiles pues han ido cambiando, no considero que sean como los que hacían antes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy procurando rescatar lo que es el kishkeme. Aquí ya casi nos hacen ese tipo de piezas. El kishkeme es una prenda femenina principalmente, lo pueden usar también los hombres. A veces cuando ocupo mucho tiempo trabajando, incluso sueño con el textil, ¿no? Siento que estoy rememorando cosas que ya estaban ahí en mí, ¿no? Los morrales de izote también ya casi se habían perdido y hubo un proceso de rescate, de encontrar a las últimas viejitas que sabían procesar la planta, el izote, hacer los morrales, porque esa era para lo cual eran hechos los morrales en la zona. Y yo decía, bueno, también es importante mostrar estos procesos de rescate donde quizás ya no es tan importante el uso por parte de la misma cultura, sino importante que sea adquirido, ¿no? Para que ese rescate tenga una vida propia, a ver, le tenemos que inyectar un poco de ánimo al consumidor e información, mucha información. Pues ya tiene mucho tiempo atrás, por lo que yo escuchaba platicar a mi madre, que aquí en Zumpahuacán tenemos nuestro rey Costales, fue el que él
era el indicado, de que gracias a él supuestamente sale la cultura del morral. Es nuestro rey de Zumpahuacán, rey Cuauhtémoc. Que vestía pantalón, camisa de isle. Pues nuestra herramienta está hecha por nosotros mismos. Son puras varas que cada una tiene su nombre. Pues toda nuestra herramienta no se puede comprar, sino está hecha por nosotros mismos. Es nuestra identidad. Por ejemplo, si nosotros a futuro llegáramos a mercados, decimos, es originario de Zumpahuacán, un producto 100% artesanal que no lo van a encontrar a otra parte. Entonces, tanto como nos da una identidad de dónde vamos, de dónde somos, y pues inculcar también eso a los jóvenes. ¿Qué son ramas artesanales? En México nos basamos en justamente el material dominante y a veces en la función del objeto. Entonces, hay gente que quiere limitar el número de ramas artesanales y solamente lo quieren ver desde el barro, las fibras textiles, las fibras naturales, la herrería o los metales. Y también habemos quienes dicen, pues es que hay que ver la realidad en México, donde puedes tener la rama de alfarería, de textiles, de máscaras, y todo. De pronto dices, pero ¿cómo es una rama la máscara? Bueno, es que cumple una función siempre ritual, mientras sea una máscara que es usada en los bailes y las danzas, y puede estar hecha con diversos materiales o llevar otro tipo de aditamentos, y es una rama porque es en función de que se usa en danzas. Porque, o sea, siento que sí me enfoco tanto en modelar y como todo este proceso artesanal, para que ya después la persona que lo porte le dé como ese complemento de su personalidad, su forma de caminar, de bailar, incluso su vestimenta. Dentro de esta técnica no ha estado como tan estudiada o tan incluyente como al arte popular, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y como que el hecho de no tener como el conocimiento de algunas personas de que existen artesanos en la Ciudad de México o simplemente de que existen carnavales en la Ciudad de México, eso sí es de preocupación porque pues, son carnavales de más de 100 años y yo creo que mi aporte primero es como la difusión y también como el enaltecer de cierta forma como los carnavales con mi creatividad, ¿no? Con los rostros que yo estoy haciendo, ¿no? Y las máscaras son toda una expresión cultural, son universales. Para mí la máscara no es solo la de careta, sino es cualquier objeto que se pone alguien en un ritual, en una danza que puede ser individual o colectiva y que te vas a transformar. Es un proceso es un acto de transformación en un personaje que va a realizar una serie de actos y de actividades. Yo no puedo ver a las máscaras por sí solas, sino que las máscaras están asociadas a esa danza y esa danza es un recuento histórico o mítico de algo que es importante para la comunidad. Entonces,
hay una riqueza en las ramas artesanales cuando las vas viendo de diferentes maneras, ¿no? Te aproximas al campo del arte popular desde diferentes maneras. El árbol de la vida de Metepec es muy famoso, es nuevo, surge en la década de los finales de los 50s y los 60s. Metepec encontró un espacio para una explosión creativa y que es reconocida en muchos países del mundo, es considerada una artesanía emblemática de México. En nuestra familia, mi abuelita, ella es una de las primeras que empieza a hacer piezas originales, ¿no? O sea, ella desarrollaba sus diseños, sus propias piezas, inventaba sus propias piezas. Sus diseños se siguen todavía haciendo, ¿no? Por ejemplo, ella hizo la sirena, el árbol de la vida. Lo más importante para nosotros creo que es esa parte, que sea pues algo que nos represente como mexicano, como arte popular también. Te inspiras de todo, te inspiras de tu familia, te inspiras de las injusticias mismas, te inspiras de todos lados. Todo en realidad es una inspiración para hacer, solamente es como mirar el entorno en el que vives, ¿no? Tu entorno mental, porque puede estar pasando algo en lo que es la sociedad, pero la percepción que tú tienes es lo que va a hacer que manifiestes, ¿no? Realmente el barro fue pues prácticamente mi primer juguete y te puedo decir, o sea, hasta la fecha el barro es pues mi juguete favorito. Llega un momento donde ya mientras estoy haciendo la cosa, donde yo estoy en mi mundo, o sea, pueden pasar mil cosas alrededor, pero mientras yo la estoy haciendo, yo ahí me enfrasco prácticamente. Es una actividad que en vez de reducir va en crecimiento. Es una motivación ya muy buena ya en los jóvenes, que en vez de decir me voy a ir a una fábrica o me voy a ir a una empresa o a no sé, a un centro comercial, buscan sus espacios en los talleres. Están entrando a los talleres y están haciendo sus propios talleres y eso está bien. Lo que para mí es la maravilla, el arte popular totalmente lleno de cosas que no son reales, es decir, un burrito no va a tener sus orejas rosa. A mí me encanta cuando hay espontaneidad en las expresiones, cuando es algo que surge de la imaginación y no del realismo, y para mí es otro de los elementos importantes en el arte popular. Bueno, mi papá más bien sufrió de una úlcera gástrica y ya nos platicaba que él cuando estaba malo, cuando estaba muy enfermo, que se privó de la vida, y se me aparecían muchas cosas feas, y dentro de ellos unos animales muy raros, y se me espantaban, y me decían alebrijes, alebrijes. Y ya empezó a hacer una figura de... pues sí estaba fea, ¿no? Porque era como chango, con cuernos y colas. Y bueno, ya lo vieron como una artesanía más avanzada, ¿no? Más elaborada. Cuando nosotros empezamos y tenemos un trozo de papel en las manos, pues de ahí empiezas a volar tu imaginación, ¿no? Nosotros no hacemos bocetos, sino nosotros lo tenemos todo en la cabeza, ¿no? Todo en la imaginación. Entonces ahí es a donde nosotros jugamos ya con
pues así que con los sentidos de nosotros mismos y jugamos ya con las partes de los animales que nosotros traemos en la cabeza, ¿no? Y decimos, vámonos, esto le puede quedar a una cosa que yo estoy haciendo, ¿no? Nada más plasmo mis sueños. Y entonces, si no los plasmo, se vuelve recurrente y luego se vuelve más recurrente ese sueño y luego se combinan los sueños y entonces ya son unas locuras lo que sueño, ¿no? Entonces ya al plasmarlas, pues ni yo les entiendo. Entonces, mejor los voy guardando y al otro día, ahora sí recordarlos y llevarlos inmediatamente al hueso. Y se te queda esa base de cultura, ¿no? Ves a tu padre trabajar tanto tiempo, pues tú también lo quieres hacer, ¿no? Entonces, y no nos dedicamos a otra cosa más que pues, a esculpir. Pero eso es lo que nos llevó a saber quiénes éramos. Sí, a y pues plasmar. que está en nuestra ADN. No podemos dejarlo de hacer, porque nuestros tatas, nuestros abuelos lo hicieron. La tradición no es estática, es dinámica. La comercialización no es mala, también es la que conlleva una mayor experimentación, abrirse. Los mercados no son malos por sí mismos. Lo que tenemos que hacer es convertirnos en consumidores conscientes. El oficio es saber hacer, y en mi opinión, y hacerlo bien hecho. Hay, en las comunidades te hablan de quien tiene el don. Hay artífices que tienen un grado superior de dominio de su oficio y lo reconocen internamente en las comunidades. Muchas veces son los que hacen los rituales, no exclusivamente. ¿Qué ha pasado desde los 50s y más desde los 70s hacia acá? Es que muchas de estas expresiones artesanales ya viven de venderlo afuera de la comunidad, donde nosotros, urbanos cosmopolitas, lo consumimos, y ese es el elemento que lo mantiene vivo. Entonces también surgen los concursos como un medio para dar aliento a los jóvenes, a los productores, para que se reconozcan a esos grandes maestros que tienen sus cosas positivas y negativas. El asunto de los concursos, porque los organizamos desde afuera y los juzgamos y los calificamos los de afuera, yo incluida en muchos casos. Hemos participado en algunos otros estados, como lo que es el Museo de Oaxaca, en Mérida, en algunos otros estados hemos llevado nuestra exposición, que es Arte Objeto Más Agua también. Pues yo siento una gran alegría, una gran emoción de que a la gente le guste, de que ahora sí nos halaguen por el trabajo, de que lo valoren. Y es como también nosotros nos inspiramos a trabajar más y decimos, no, pues a la gente sí le gusta. Entonces, pues si hice esto, ahora puedo hacer otra cosa. Ya son varios premios que yo gano a nivel nacional y derivado del trabajo artesanal. Son 4 premios nacionales, 4 premios estatales, reconocimientos en muchas partes, piezas expuestas. Por ejemplo, hay una expuesta que se llama Molinillo Patrio en Austin, en el Museo de Arte Popular Mexicano.
Vámonos hacia la Sierra Norte de Puebla, hacia el papel amate, que tuvo un principio totalmente ritual, 100% ritual. En la época prehispánica sí se hizo papel para los códices, para pintar códices. Fue muy atacado durante el periodo colonial porque sabían que también hacían las figuras y se usaba en rituales. Y solo sobrevivió en una zona de Chicontepec, Veracruz, y en esta zona de San Pablito y Tenango de Doria, donde sobrevive como elemento de recortar, hacer el papel, recortarlo, y que estos representan dioses de la abundancia, o también pueden ser usados en rituales para controlar las fuerzas malignas, no de la naturaleza, sino de los seres humanos, que somos seres complejos. Cuesta trabajo, pues ya conocemos todo, las tradiciones. Por ejemplo, de mis abuelos fue curandero también. Por ejemplo, los papeles amate, lo que más principalmente para curar a la gente, para pedir la lluvia. Entonces se va a una cueva, allá van a rezar, allá van a danzar, allá llevas algo de ofrenda, de papel amate. El papel amate en los 70s, de pronto se convierte el papel como tal en un objeto de comercio. Estos árboles son de rápido crecimiento. En esa, pues sí, gracias a la madre naturaleza, se ha sobrevivido esto. Se hace los recortes, que significa los espíritus de la semilla. Por ejemplo, el espíritu del maíz, el espíritu del frijol, el espíritu de la caña, el espíritu del aguacate. Ahora el papel amate pues ya lo vemos más comercial, ya son más cuadros decorativos. Ahí podemos hablar lo que son las lámparas, un cuadro decorativo con el bordado, con un tejidos, con un recorte. Ya son infinidades de las cosas que pueden salir ahí. Debemos preguntarnos si nos preocupa, ocupa o no que se pierdan técnicas, que se pierdan conocimientos, producto de un proceso histórico. No debemos permitir que se pierda una tradición más, porque viene de un proceso histórico que además ha identificado o al país o a la tradición, etc. Entonces tenemos que actuar y tenemos que contribuir a que esto no se pierda, porque es como la pérdida de una lengua, es la pérdida histórica, milenaria de un vínculo, y lo mismo podemos decir de su producción cultural, de cultura material. ¿Qué vamos a preservar? ¿Vamos a preservar sus materiales o pueden cambiar, sustituirse los materiales? Es válido mantener todo súper tradicional, quiero todo así al centavo de cómo lo hacían tus antepasados. O, ¿sabes qué? A mí me interesa rodearme de los objetos nuevos, de las propuestas nuevas. Yo era tradicional, yo era, como dice el maestro, como que purista, ¿no? Te enseñaron madera y de madera no pases porque esa es la técnica y debes de rescatar así, así, todo esto. Y a mi hijo se le empieza a ocurrir hacer máscaras de papel. Y yo los primeros, cuando empezó con máscaras de papel, yo sí me enojé. Le dije, no hijo, pues es que somos de madera, ¿qué estás haciendo allá? No te metas en eso. Pero cuando vi las maravillas que hacía, y casi yo nunca le enseñé igual, creo que lo trae en los genes, él solito practicaba y luchaba y se esmeraba. Y cuando veía yo sus piezas, dije,
no, pues creo que tiene que volar. Y si eso le gusta, pues tiene que hacerlo. Para mí, el arte popular es un arte con un sentido, no es el arte por el arte. Y el arte popular nació de otra manera. Yo como antropóloga digo, no perdamos el sentido de cómo nació y para qué nació. Que sí, que ahora empieza a dominar lo decorativo o el valor de que tienes que innovar, si no vas a sobrevivir, porque lo más tradicional no es del agrado de un cierto sector de consumidores. Es el proceso en el que estamos ahorita de redefinición. ¿Cuál es el esfuerzo detrás? ¿Qué es el tiempo que lleva esa producción? ¿Qué tan complejo es? Y por eso he sido una de las que lleva esta campaña de no al regateo. Uno de los retos a los que nos enfrentamos es esa lucha entre lo tradicional hecho a mano y la joyería ya industrializada. Varias desventajas a las que nos enfrentamos. Una es a la producción en masa, al costo de las mismas joyas, que las joyas industrializadas pues tienen costos más bajos, y solamente la gente que conoce o que sabe de lo hecho a mano pues consume nuestras artesanías, dejando de lado la joyería industrial. Entonces ese es uno de los retos. Hay mucho trabajo detrás de esa pieza y no la podemos rematar o bajarle el precio, porque es indudablemente el gran trabajo que se realiza para que tengan una pieza de este tipo en sus manos. Mira, pregunta, fórmate un criterio y sí consume de manera consciente, porque ya no estás solo comprando un objeto, sino estás comprando el producto de una cultura en movimiento y de la expresión de muchas culturas. O sea, no consumas un objeto, consume muchos objetos, rodéate de estos objetos, siéntete cómodo con ellos. Ábrete a otra expresión sensorial y en la medida de lo posible acércate a los artífices y los productores para ver qué es lo que sienten, qué es para ellos el valor de su trabajo y hacia dónde va. Hay un futuro y lo mejor que podemos hacer es responderles apoyándolos, ya sea para tener los elementos para preservar su cultura o los elementos para una nueva búsqueda de satisfactores.